En el área metropolitana Pereira-Dos Quebradas hay servicios que son clave, son vitales para el territorio, para la población. El servicio de acueducto, el servicio de energía eléctrica, el servicio de gas. Pero uno de los servicios más complicados, de mayor dificultad, el que más problemas está presentando, es el servicio de transporte metropolitano de pasajeros entre los municipios de La Virginia, Pereira y Dos Quebradas. Sobre todo Pereira y Dos Quebradas, esta conurbación que ha existido desde siempre, desde inclusive antes de que Dos Quebradas fuera municipio. Acaba de cumplir 61 años de creación del municipio de Dos Quebradas, y antes, cuando era corregimiento de Santa Rosa de Cabal, algo que ya casi nadie recuerda, el transporte ya era complicado, porque no existía la avenida del ferrocarril, y siempre existió pues la avenida Simón Bolívar, y afortunadamente hoy con esa avenida del ferrocarril se desfoga un poquito el tráfico de la movilidad, para ser mucho más precisos. Pero no obstante, el paso por el viaducto, que era una solución, ya ahora se convirtió en un problema muy complejo, a tal punto que se está hablando de la obligatoriedad que tienen los alcaldes de Pereira, Dos Quebradas y el gobernador Juan Diego Patiño de sentarse a mirar a ver cómo construyen la reconocida variante oriental para darle otra vía de circulación a la movilidad entre Pereira y Dos Quebradas. Estamos aquí en el despacho de la gerencia de Megabús, porque el transporte masivo, que se planteó como una solución, también se ha venido convirtiendo en un problema que amerita el diálogo con el gerente de Megabús, Darío Acosta Chamorro. Darío, muchas gracias por recibirnos acá en tu oficina. Luis, muy buenos días, un saludo muy especial y muy cordial a todos sus televidentes. Bueno, vamos entonces a una pausa y regresamos para que nos cuente el gerente de Megabús si la gente está dejando de utilizar el sistema de transporte masivo Megabús, incluido el Megacable, o la gente ha mejorado la percepción del servicio y se está subiendo al cable y se está subiendo a los articulados y al sistema de transporte masivo en esta capital. Muévete sin ruido y sin emisiones. Con la seguridad de nunca quedarte sin carga. Energía de Pereira. El futuro es ahora. La gente está usando o está dejando de usar el transporte masivo, se están subiendo a los automotores, automóviles o a las motocicletas. ¿Qué está pasando en este momento? ¿Cuál es el registro? Luis, en el año 2019 el sistema de transporte masivo movilizó 40 millones de usuarios. 2020 pandemia y 2021 manifestaciones, bajamos a la mitad, a 20 millones de usuarios, pero desde el 2022 hemos venido recuperándonos fuerte. Los demás sistemas de Colombia, los 7 con que cuenta Colombia, han venido disminuyendo. Nosotros hicimos una relación y mirando con el DANE, las estadísticas, el sistema de transporte masivo del área metropolitana Centro-Occidente es uno de los que más movimientos de usuarios tiene. A octubre cerramos con 30 millones de usuarios. ¿A octubre de este año? A octubre de este año. ¿Y a octubre del año pasado? Estuvimos casi en el mismo porcentaje. Luis, vamos a terminar movilizando casi 37 a 36 millones de usuarios. Ese va a ser el cierre que va a tener el sistema de transporte. No nos hemos recuperado como en el 2019, pero los demás sistemas de Colombia vienen decreciendo. Nosotros casi en todos los meses, comparándonos con el año anterior, veníamos creciendo. Los últimos meses se ha sentido esa recesión tan importante, ese decrecimiento. Veníamos creciendo a tasas de 10, 15% y los últimos 3 meses estamos creciendo a tasas de 2 y el 1%. Pero comparábamos con los 7 sistemas de transporte, el sistema de transporte Megabús y Megacable es uno de los sistemas que más está creciendo en Colombia.
Luis, un tema muy importante es que también se debe hacer crecimiento a que pudimos interconectar el cable de Pereira con el sistema de transporte masivo Megabús. Hubo una unificación tarifaria con una sola tarjeta. Los usuarios del sistema cable pueden utilizar el sistema Megabús y eso le permitió crecer al sistema también. ¿Y cómo hacen los del cable para subirse al articulado o al sistema de transporte masivo Megabús si no están conectados físicamente? Ese es un tema que nosotros lo discutimos y lo hicimos, lo hablamos muchísimo con el señor alcalde para que esa zona donde llega el cable, la zona de Villa Santana, tuviera una interconexión, que la gente que saliera de su casa y cogiera un bus alimentador pudiera utilizar el cable y unirse con el bus articulado. Eso se pensó, en Bogotá lo hicieron, pero tuvimos la experiencia de Bogotá. Utilizaron 2 tarjetas, nosotros queríamos hacerlo con una sola tarjeta acá, que es nuestro recaudador Resisa. Se hicieron los desarrollos, los evalúos, hubo unas reuniones, Luis, que se demoraron más de un año en hacer todo ese proceso con los dueños o propietarios de las empresas de transporte público colectivo y el alcalde de Pereira, que lideró todo ese proceso junto con Megabús. Se pudo unificar ese proceso y una persona, Luis, que sale de Tokio o de cualquier barrio de Las Brisas, puede utilizar el... Se baja, hagámoslo por partes, se baja en el parque Olaya. No, primero coge, Luis, sales de tu casa, validas con la tarjeta un bus alimentador y te lleva hasta la estación Las Brisas. Las Brisas, en Villa de Las Santana. Brisas vuelves y validas y ahí te aparece en la tarjeta transbordo, porque ya validaste en el bus. Transbordo, se monta en la góndola, llega hasta el parque Olaya, en el parque Olaya se baja de la góndola, camina hacia transbordo, si va para Puerto Caldas, utiliza de nuevo el bus articulado. Cuando vas a utilizar el bus articulado, te muestra también otra vez transbordo. En la tarjeta. En la tarjeta. O sea, transbordo. está sistematizado. Está sistematizado transbordo. ¿Y tiene tiempo? Sí, ¿Tiene un tiempo de duración, un tiempo límite para hacer el transbordo de un sistema al otro? Sí, tiene unos tiempos dependiendo de dónde viene la gente y dónde se desplace. Tenemos tiempos de 30 hasta 40 minutos para que no genere ese proceso de pagar otra vez. Y si tiene algún inconveniente, algún proceso, la persona se puede arrimar a las diferentes cajas que existen en las 38 estaciones donde esta persona es Resisa para que puedan validar la información. ¿Hay algún proyecto para que ese tiempo, esa duración entre la utilización de un sistema para pasar al otro, ir a hacer una diligencia y volver a utilizar la tarjeta sea un poco más prolongado? No, acá Luis sí lo tenemos por horas. Sí. Máximo 40 minutos, mínimo 30 minutos también para que el transbordo. Eso nos evitaría también que las personas pues hicieran vueltas al interior del centro y se demoraran mucho y volvieran a utilizar. Eso generaría problemas financieros al sistema. Por eso nosotros concebimos y analizamos que sería factible entre 30 a 40 minutos para que la persona que llegue a una estación se pueda desplazar hacia otra haciendo el tema del transbordo. Eso queda claro. ¿Por qué cree usted, como economista, Darío Acosta es economista de la Universidad Libre, que está decreciendo, porque no podemos seguir echándole la culpa a la pandemia? La pandemia ya pasó hace ya 3 años, digamos para el 4º. Está decreciendo la movilidad de los pasajeros en el sistema. Mire, Luis, nosotros hemos hecho muchos análisis. Le voy a hablar del sistema de transporte masivo aquí en Megabús. Si nosotros tenemos unas frecuencias en horas pico de 8 minutos y en horas valle de 12 a 13 minutos, sería lo ideal. Hay 2 temas que son complejos en el sistema de transporte, y no solo de Pereira, sino también de Colombia. Mire, un tema es que la Constitución y la ley permitió que se dieran unos carriles exclusivos para que el bus articulado pues tuviera ese movimiento rápido y la gente se pudiera desplazar y los buses articulados llegaran en unas horas determinadas. Entonces, lo que está pasando aquí en Colombia es que no se está respetando el carril exclusivo. Cuando usted no respeta el carril exclusivo, genera traumatismos en la operación. Un bus no va a cumplir estar 8 minutos en una estación a otra. Va a generar inconvenientes y eso ha ocasionado que la gente se baje y se desmotive. Tenemos accidentes muy fuertes al interior y cuando hay un accidente, un herido al interior del carril, pues el bus articulado se tiene que ir a los patios y eso se demora mucho tiempo. Y también se pierden las frecuencias. Ya hay una ley, Luis, está estipulado en el plan de desarrollo del gobierno de Petro,
el artículo 181 que estipula que el respeto al carril exclusivo, y eso está en cabeza de los institutos de movilidad y de tránsito de las entidades territoriales. ¿Para qué? Para que coloquen fotodetención. Es más, las cámaras. Estipula que al interior del vehículo articulado puede ir cámaras de fotodetención. Eso evitaría muchísimo y podríamos avanzar más en movimiento de usuarios. Y no tendríamos ese inconveniente tan fuerte que se está presentando con la grave accidentalidad y hasta muertos por invasión del carril exclusivo. Además hay otro problema con las rutas de los carriles exclusivos, que no son permanentes y continuos. Hay zonas donde hace falta continuidad del carril solo bus y se comparte con los vehículos particulares, como en el caso de Turín, y ahí se forman nudos. O sea, no es solamente la responsabilidad achacada a las personas que se movilizan por los carriles exclusivos, que cuando ocurre algún fenómeno de trancón o de atascamiento en horas pico, los mismos oficiales de tránsito o de movilidad le dan paso a los vehículos particulares. A mí me ha tocado. Es así. Métase por el carril exclusivo para poder agilizar el tráfico. O sea, hay que mejorar también las condiciones viales para el transporte masivo. Luis, es una apreciación muy importante. Mire, y otro punto que es muy importante es que el sistema de transporte masivo no está creciendo. Ese es un problema fuerte que está viviendo el área metropolitana centro-occidente. El estudio que hizo el área metropolitana en el tema de integración del sistema de transporte público. El de Transconsul. El de Transconsul, sí. O sea, no, ese es de Calimayor y Conarcon, es lo último que lo hicieron. Ese nos permitiría crecer más y avanzar más, llegar a más barrios de Dos Quebradas, llegar a más barrios de Pereira, para poder integrar y ampliar el sistema de transporte. Eso nos permitiría avanzar más y tener más cobertura. Pero ahí le falta muchísimo. Falta que los alcaldes entrantes de Pereira y Dos Quebradas articulen ese proceso que ya en ese estudio para poder llegar y dinamizar y entrar a esos barrios que no llegamos, pero que son muy importantes. Y eso permitiría que el sistema de transporte público masivo aquí en el área metropolitana pudiera crecer y expandirse. Porque no tenemos una verdadera integración de transporte masivo. No hay una integración. Ese estudio permitiría pasar del sistema de transporte masivo al sistema integrado de transporte público, que es lo que estamos buscando y lo que se añora, que una persona pueda desplazarse y utilizar todo este corredor vial de sistemas de transporte y poderse movilizar y llegar a cualquier parte de la región. De los actores del sistema de Megabús se achaca la culpa a unos propietarios del sistema de transporte colectivos que no han facilitado la integración, o sea, la negociación para que haya el sistema integrado del transporte masivo. Después de esta pausa, por favor. Si eres afiliado a Confamiliar Risaralda en categoría A y B, recuerda que tienes los siguientes beneficios. Ingreso 100% subsidiado el día de tu cumpleaños. Ingreso 100% subsidiado una vez al año con tu núcleo familiar. Subsidio en alimentación. E ingreso 2x1 los martes y jueves. Es hora de tener una tarde llena de diversión. ¿Dónde está la responsabilidad de la no integración del sistema de transporte masivo en Pereira? Aquí Pereira se ha avanzado muchísimo en tema de integración. Pero no hay integración todavía. Pero todavía falta mucha integración, sí, tenemos que avanzar más. Yo diría que la autoridad de transporte, el área metropolitana como autoridad de transporte debería de avanzar más en ese proceso, debería más. Los buses que usted habla, Luis, son los buses naranja, ¿cierto? Tendremos que irlos desplazando, digamos así, los buses naranja por los buses amarillos, que son los del sistema de transporte público, Megabús, para poder avanzar y tener integración. Eso es lo importante. Mire, cuando los buses articulados o las empresas entran al sistema de transporte masivo, hay una cadena de valor muy importante. Ya los recursos no los maneja un conductor, sino que los recursos están manejados por una tarjeta. Y esa tarjeta llega hasta una fiducia y de la fiducia se hace repartición de los recursos. Es un tema más ordenado, más factible para que el conductor solo esté encaminado en conducir y no en manejar plata, que es un problema muy complejo. Estamos hablando del transporte colectivo. Estamos hablando del transporte colectivo. Cuando entran al sistema de transporte masivo, eso nos genera un ambiente más de control. Aquí los controlamos, aquí hay un proceso más estable
de lo que está pasando. Ahí así fueron concebidos los sistemas de transporte, para que sean monitoreados, para que tenga mayor vigilancia y para que los recursos pues sean llevados a unas fiducias y se puedan desde esas fiducias entrar y desplazarle para cada una de las empresas. Hay que decir que los accionistas del sistema de transporte colectivo en el programa Puntos de Vista se han dolido de la administración de Megabús. Ellos tienen serios conflictos con ustedes, con Megabús. Sí, Luis, mire, como todo el proceso, ¿cierto? Aquí en la distribución de los recursos que están validados, hay unos actores, mire, le digo los actores. En el primer renglón está Megabús, en el segundo renglón está la fiducia, en el tercero está el recaudador, en el cuarto están las 7 empresas de transporte público colectivo y en el último renglón están las 2 empresas de la operación del sistema de transporte masivo. Así se concibió desde acá, desde este proceso. Sí. Y los recursos se distribuyen en ese orden. Así está estipulado, así ellos firmaron los contratos de concesión. Ellos querían modificar ese proceso, nosotros dijimos que no, que así sería y se debería de manejar este proceso, pero eso fue en temas que fueron muy complejos y muy difíciles cuando tuvimos temas de COVID, de manifestaciones, porque a veces no alcanzaba la plata y el recurso siempre entraba a Megabús. Pero ahora en este proceso yo creo que lo que se trata de revisar y analizar es que el recurso sea bien canalizado, entregado, que el conductor, para mí lo más importante es que el conductor no maneje recursos, Luis, que no maneje, sino que esté dedicado exclusivamente a conducir. Y eso nos permitiría tener una integración más fuerte, que el sistema fuera más robusto, y en ese es el camino que estamos siguiendo. Luis Fernando Arango, que es el gerente de Líneas Pereiranas, me dice que el reporte que Darío Acosta hizo en la presentación de la rendición de cuentas hace pocos días, hizo un reporte de, por primera vez, tener mejoramiento de los recursos financieros, o sea, unas utilidades financieras, ¿cierto? Sí. Y él dice que esas utilidades financieras son gracias al sistema, pues un aporte del sistema de transporte colectivo. Sí, claro que sí, Luis, por eso es que le digo que hay una integración del sistema de transporte, ahí están los pequeños operadores del transporte público colectivo y de los masivos. Claro, es un aporte complejo entre todos que estamos colaborando aquí, pero lo más importante, Luis, mire, es por qué se están dando esos excedentes financieros. Sí. Porque nosotros, mediante un estudio que hizo el ANCO, nos certificó que debíamos de ampliar la cobertura a una empresa, porque ya se le vencía el contrato el 24 de agosto. A Integra. A Integra, se le prorrogó por 2 años. Al ampliarle ese contrato de concesión por 2 años, se le bajó la tarifa. Esa tarifa que él había licitado hace 17 años. Una condición para ampliarlo. Para ampliarlo. Cuando se le baja la tarifa, ¿qué nos presentamos? Pues que se presentó un excedente operacional. Y eso es muy importante para el sistema, porque es primera vez en la historia del sistema de transporte público de aquí, de Megabús, del área metropolitana, que estamos presentando excedentes financieros. Y es la primera vez en la historia, Luis, de un sistema de transporte masivo en Colombia. De las 7 que hay en Colombia. Que está presentando excedentes financieros. Claro, pero eso es el apoyo de todas las empresas que participan en este proceso. Me queda una pausa. Vamos a finalizar este primer programa que hemos grabado aquí con Darío Acosta, el gerente de Megabús. Queremos hacer una segunda parte, pero antes de eso queremos que le explique a la opinión pública del billón de pesos que otorgó el gobierno nacional para todo el sistema de las 7 ciudades que tienen sistema de transporte masivo en Colombia, la parte que le correspondió a Pereira, de la cual los operadores van a tener unos recursos bajo unas condiciones especiales que el gobierno nacional pone para que le sea dada una participación de esos recursos del presupuesto nacional. ¿Cierto que sí? Es así, Luis. Después de esta pausa, por favor. ¿Qué pasó? La pólvora nos quemó. Con la pólvora no se juega.
más cambios y transformaciones. El nuevo intercambiador vial del Aeropuerto Internacional Matecaña estaba proyectado desde el 2008 y en el gobierno del alcalde Carlos Maya se hizo realidad. Pereira, Gobierno de la Ciudad, capital del eje. ¿Cuáles son esas condiciones para que reciban ese dinero y cómo están liquidando esa plata? Mire, Luis, esa fue la ley 2299 del 2023. Ahí el gobierno nacional aportó 300.000 millones. Ahí hubo un apoyo muy grande del alcalde Pereira y los 7 alcaldes de las principales ciudades donde existe sistemas de transporte masivo. Y unas reuniones que tuvimos, muchas reuniones allá en el gobierno nacional, con las comisiones económicas del Senado y Cámara que nos ayudaron muchísimo. Pasamos de 300.000 millones a 1 billón de pesos. De ese billón a Pereira, al sistema de transporte, le correspondió el 2.5, que equivale a 24.955 millones de pesos. ¿Eso es qué dice la ley? Que hay que hacer mesas de renegociación con los operadores y abrir los contratos de concesión para poderlo entregar. Pues, Luis, ha sido muchas reuniones que hemos tenido con acompañamiento del Ministerio de Transporte y las Contralorías Generales de la República. Hemos tenido con Integra 8 y con Operadora como 5. Ya estamos listos a cerrar esos contratos de concesión. Porque son dos los prestadores del servicio de los articulados en Pereira, que son Integra S.A. y Operadora del Otún. Integra la que orienta a Ramón Toro y Operadora del Otún la que orienta, la que gerencia Germán Torres. Es así, Luis. Ya estamos con una, ya cerramos. ¿Con cuál? Con Integra cerramos ya le hicimos la reunión también con el Ministerio de Transporte, estamos listos a hacer el desembolso. Y ¿Cuánto le corresponde de esos? 23.000 millones de pesos. A Integra. Integra, porque es el operador más grande, tiene casi el 80%. ¿Y en qué se dio Integra? ¿Cuál es el beneficio para el sistema? Hay unos temas, no, esos son recursos que estipula la ley, dice, mire, entregamos estos recursos para que no existan más déficits operacionales, traten de aliviar estos procesos y en eso avanzamos. Hay unas demandas que están estipuladas en la Cámara de Comercio de Bogotá y en ese proceso fue que tratamos de aliviar estos inconvenientes para que no sigan presentándose más demandas. Y con el otro operador estamos en ese proceso de negociación. Yo creo que podemos finiquitar ya esta semana o la otra para ya poder entregar ese recurso y que el sistema de transporte masivo ya no presente esos déficits operacionales y podamos con ese recurso, Luis, con ese recurso cubrir todos los escenarios posibles. Es el único sistema de Colombia que con esos recursos podríamos estar al otro lado. Los demás sistemas, con los recursos que les enviaron, siguen todavía con déficit operacionales. De esos recursos que le correspondieron al sistema de Megabús en Pereira, Dos Quebradas y La Virginia, ¿hay recursos para aliviar el déficit del megacable? No, son esos recursos. ¿Solamente para operadores? La ley estipula que es únicamente recursos para los sistemas de transporte masivo en temas de renegociación del déficit operacional y en eso están encaminadas las negociaciones. Vamos a hablar en el siguiente programa que grabaremos después de esta finalización con Darío Acosta, gerente de Megabús, el tema del megacable, entre otras de las cosas que tenemos para plantear en este programa Puntos de Vista, el programa de los líderes de opinión de Pereira y Risaralda.